¿Qué tal amigos? Los saluda Michael Paredes. En esta oportunidad traemos a ustedes la discusión de un nuevo tema de interés con unos invitados de lujo. La coordinación de esfuerzos resulta fundamental para combatir la crisis sanitaria que vivimos a causa del COVID-19. Todos los niveles de gobierno, nacional, regional y local, deben tender puentes de diálogo. Ello, por ejemplo, puede ser útil para reforzar el apoyo a zonas de mayor urgencia, ya sea mediante recursos humanos o logísticos. Este hecho nos ha llevado a plantear la discusión del siguiente tema: la coordinación intraestatal contra el COVID-19. ¿Ha funcionado? A efectos de responder a esta pregunta, hoy nos acompañan dos ilustres invitados, directamente desde la bella ciudad del Cusco. Tenemos con nosotros a Aarón Medina Cervantes, abogado, maestrista en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, ex regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco y ex gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Puquiura. Nos acompaña también Óscar Cáceres Quispe, licenciado en Historia por la Universidad Nacional San Antonio Abad, ex regidor también de la Municipalidad Provincial del Cusco y actual jefe del área de participación ciudadana y juventudes de la Municipalidad Distrital de Poroy. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Michelle? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en este espacio ciudadano y de análisis gubernamental que has impulsado. Y nuevamente agradecido por la invitación. Muchas gracias, Michael, por la invitación. De igual manera, también saludar a un amigo muy entrañable, Aaron Medina. Y bueno, felicitarte, Michael, por la iniciativa de habernos invitado a esta plataforma digital y hablar sobre temas de coyunturas. En este caso, muy en especial, sobre el tema de la coordinación que tiene que haber entre el gobierno nacional con los gobiernos subnacionales, el gobierno regional y las municipalidades. Pues bien, ingresemos directamente a la materia. Señores, ¿qué opinan ustedes de la gestión de la crisis por parte del presidente Vizcarra? ¿Ha sido adecuada? ¿Ha tenido un impacto real? ¿Cómo lo ven ustedes desde la bella ciudad del Cusco? Bueno, mira, para que sea más gráfico, podríamos utilizar, digamos, un ejemplo futbolístico, ¿no? Hemos empezado el primer tiempo marcando algunos goles, me parece que era un 2-0, pero luego en el trámite del primer tiempo la capacidad de los jugadores ha tenido un desgaste físico que nos está llevando a perder el partido, ¿no? Porque ser el eje de los contagios en el mundo, con el mayor número de contagiados por millón de habitantes, dice que la enfermedad, en general el virus, nos está ganando, ¿no? Sin embargo, el gobierno ha tomado medidas muy audaces. Es, me parece, la inversión social más grande que ha existido en la historia. Me parece que la inversión para poder contener tanto los contagios, pero también la salud de las empresas ha sido una medida muy importante. Y acá hay que entender un asunto para poder establecer si lo que se está haciendo es bueno o malo, ¿no? Que es finalmente lo que tenemos que sintetizar y establecer. El Estado peruano, ¿no? Como construcción legal y orgánica, tenía la capacidad de contener esto, porque hay algunos académicos como Sinesio López dice el gobierno es muy audaz, pero el Estado como estructura está muy atrás. Es decir, por más de que el gobierno quiera tomar grandes medidas, el Estado no está en la capacidad de poder implementarlas. Y finalmente, hoy han salido dos artículos interesantes de algunas revistas, sobre todo anglosajonas, donde establecen que la responsabilidad es el desacatamiento de la ley, ¿no? Sobre todo en las ciudades del norte del Perú y en la selva. Pero la ley es algo pues abstracto, que tú no lo puedes ver. Entonces, lo que existe es una debilidad y un achatamiento del Estado, y esto sí es un punto de vista personal, en vista del proyecto neoliberal. Porque el neoliberalismo te dice hay que hacer el Estado lo más pequeño. Y en estos momentos, que es el cuidado, la protección del ciudadano, obviamente que el ciclo privado ha dejado de funcionar y cuando haces
el tránsito hacia el ciclo público, que es la protección ante la pandemia, tienes estas limitaciones. En líneas generales diría que el gobierno ha intentado responder, claro, con sus limitaciones, pero el fracaso no es del gobierno, el fracaso es del Estado. Bueno, Michael, para continuar con el análisis que ha hecho Aaron Medina, yo también coincido con la interpretación y con la reflexión que ha manifestado, pero a eso también hay que agregarle algo muy importante, que el gobierno sobre todo de Martín Vizcarra, ha tenido como una especie de carta blanca. Recordemos que él ha tenido concentración de poder y autoridad en el sentido de que solamente teníamos el poder ejecutivo. A un inicio no tenía función el Parlamento. Recordemos que había sido disuelto y teníamos un vacío de poder, cosa que le daba carta libre a Martín Vizcarra para poder disponer, uno, de los recursos, otro, de las normas jurídicas y legales para establecer el tema de la cuarentena. Esto en un inicio ha dado resultados, es por eso que no ha habido un tema de oposición política a las medidas establecidas por Martín Vizcarra. Y recordemos también que Martín Vizcarra tenía una aceptación bastante alta, es más, inclusive se puede hacer en comparación histórica con otros presidentes, es el presidente que en toda la historia de la República tiene el más alto grado de aceptación. Ningún presidente en toda la historia ha superado a Martín Vizcarra. Eso le da bastante legitimidad a Martín Vizcarra para disponer de muchas cosas. En ese sentido, ha habido una gran aceptación a las medidas dispuestas por el presidente, pero el fracaso va en el aspecto de organización de la estructura gubernamental. No ha habido una coordinación con los gobiernos regionales, peor no había una coordinación con las municipalidades provinciales y menos las distritales. Había una desarticulación gubernamental. Eso ha llevado en muchos aspectos a que el gobierno no estaba preparado y organizado en un frente común. Y ahora, si vamos a un plano más actual, en estos días hemos visto que hay un papel protagónico del Parlamento, que en algunos casos ha contribuido a las medidas establecidas por Martín Vizcarra, pero en algunos casos ha ido en contra. Un claro ejemplo, por ejemplo, es el tema de las AFP. Y otro claro ejemplo, por ejemplo, el día de ayer, es el tema del voto de confianza al gabinete. Entonces, por estos días nosotros ya podemos apreciar de que haya un conflicto de poder, tanto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta es una clara muestra que los partidos políticos no están unidos, hay intereses todavía políticos, y más aún todavía si estamos en una etapa preelectoral, donde cada uno deja de lado el interés nacional y más está buscando el interés particular y sobre todo político, protagónico, porque quiere de repente ser candidato en las próximas elecciones en el 2021. Eso es muy grave en estos momentos, ¿no? Tenemos un presidente popular que ha asumido un protagonismo mediático fundamentalmente en un momento de crisis. Sin embargo, a diferencia de la época de Luis XIV, el Estado no es el presidente. El Estado es un aparato mucho más complejo en el cual existen diferentes niveles de gobierno. Tenemos los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que ustedes muy bien han tocado en sus intervenciones. Ahora, dentro de la experiencia que ustedes tienen como exregidores y dada la situación que se vive a nivel nacional, ¿consideran ustedes que el gobierno central ha tenido una articulación para la lucha de esta pandemia con estos niveles de gobierno? Centrémonos, por favor, en los gobiernos locales, que son los que más directa conexión tienen con los ciudadanos. Bueno, mira, primero hay que ver un poco la coyuntura de carácter internacional. Por lo general, ¿no? Incluso en países que tienen una organización de tipo federal, ha sido siempre el mandatario, el jefe de gobierno y quienes representan a los estados, quienes han centrado la narrativa política, por decirlo de alguna forma, y quienes han centrado
lo que en términos bélicos se llama el teatro de operaciones. En ese sentido, obviamente que a nivel político la gente ha empezado a desconfiar de la capacidad de respuesta que tengan los gobiernos locales. Incluso quisiera colocar como ejemplo el tema de las canastas. El día que Martín Vizcarra dijo en televisión, vamos a transferir tantos millones para que sean las municipalidades que entreguen las canastas, la gente de forma unísona dijo, oigan, ese alcalde va a robar esas canastas. Entonces desconfiaban. Y además decían que no van a poder entregar o que van a entregar las canastas a quienes han hecho campaña junto a ellos. Y aún pareciendo algo, ¿no? Futurístico, los resultados de la entrega de las canastas, a pesar de la compañía que tenía por parte de la Contraloría, en algunos municipios ha sido un gran fracaso, ¿no? Entonces, tendríamos que sumar esos dos elementos. Uno, la centralización del discurso por parte del gobierno nacional, y dos, lo que es esta desconfianza que tienen las personas ante la descentralización y los gobiernos locales, ¿no? Me parece que la imagen del alcalde ya venía agotada, incluso anterior a la pandemia. Ahora, estableciendo un poco, ¿no? la norma más que establece las relaciones, la dinámica y las acciones tanto estatales como privadas que tenemos para la pandemia establecidas en el Decreto Supremo 044-2020 PCM, lo que dice el gobierno central es las municipalidades tienen dos cosas por hacer, básicamente. Uno, el tema de la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Tienen que establecer todos los esfuerzos en los residuos sólidos para que no llenemos pues de la basura, y me parece que no ha habido mayor queja al respecto. Y dos, la fiscalización de los centros comerciales, ¿no? La venta de los bienes de primera necesidad, de que los restaurantes no abran sus puertas. Entonces uno se pone a pensar, más allá de eso, ¿qué cosa puede hacer una municipalidad? Y si tú te pones a revisar las noticias y buscas un gran ejemplo de municipalidad que haya tenido más que la capacidad técnica o la gestión, sino la imaginación, ¿no? Adecuarse a las circunstancias para ver qué se ha podido hacer, más allá de lo que hizo Muñoz con el teatro o el campo de Hacho para convertirlo en un refugio de carácter social, por lo menos yo no estoy viendo, ¿no? Otra gran acción de esa envergadura por parte de los gobiernos locales. En ese sentido, para culminar esta parte, tendríamos que sumar lo que es la alta desarticulación que tiene el Estado, ¿no? La capacidad de cooperación entre sus instancias es prácticamente nula. Hemos tenido una descentralización que es hipócrita porque mantiene las decisiones más importantes en el gobierno central, pero por otro lado también una descentralización bastante desinteresada, porque los canales de comunicación entre los gobiernos locales y el gobierno central no tiene una instancia propiamente dicha que permita esa articulación. No existe una secretaría o un ministerio que se encargue de ver este tipo de gestiones. Entonces, para algunos casos, los gobiernos locales y los gobiernos regionales terminan siendo islas en el territorio nacional, de por sí además desorganizados. Entonces, esta suma de elementos políticos, administrativos, legales, también de legitimidad, es decir, más que todo sociales, terminan por llevar a lo que hace poco dijo Juan de la Puente, de que la descentralización está agotada y que en la práctica el COVID-19, entre sus muertos, se ha llevado a la descentralización por la suma de todos estos elementos. Y que para entender una normalidad con los gobiernos locales como impulsores del desarrollo local, va a tener que existir un relanzamiento del proceso descentralista y una redimensionización de lo que son los gobiernos locales, que hasta ahora, lamentablemente, han sido incapaces de responder ante una pandemia tan universal, tan crítica, tan aguda en sus responsabilidades, que incluso ha generado que hoy el transporte público, competencia de las municipalidades provinciales y
los mercados de abasto, competencia de las municipalidades provinciales y distritales, sean los nuevos focos de contagio. ¿Y cuál es la mirada del Estado? Que el gobierno nacional, mediante el Ministerio de Salud, mediante el Ministerio de Producción, atiendan esta necesidad. Cuando es una competencia propia de la autonomía municipal, es decir, de los gobiernos locales. Entonces, si somos más profundos, estamos viendo que más bien en estos momentos existe un proceso de recentralizar las competencias. Y eso hasta qué punto es positivo luego de casi 20 años de la nueva ley de ley orgánica de municipalidades, igual casi 20 años de la ley orgánica de la descentralización en el país. Este proceso que establece la Constitución se ve en una crisis que lamentablemente requiere de muchísimo liderazgo, muchísima legitimidad y mucho soporte social para poder restablecerlo. Bueno, para continuar con la discusión, con el diálogo, yo en la actualidad trabajo en la municipalidad y he visto muy de cerca que estas instituciones municipales, que son las instituciones más cercanas al ciudadano y las que tienen alta responsabilidad de brindar servicios y contribuir en este tema de la cuarentena, del aislamiento social obligatorio, han sido seriamente golpeadas en varios sentidos. En el principal sentido que ha sido golpeada, ha sido afectada, ha sido en el tema presupuestario. Hoy las municipalidades han recibido solamente el 50% de asignación presupuestal. Lo que tenían que recibir el 100% han sido reducidas al 50%. Hoy todas las municipalidades han paralizado obras, han paralizado proyectos, han paralizado en algunos casos servicios y se han visto seriamente afectados en el tema también de recaudación de recursos. Las municipalidades en la actualidad no recaudan un sol y esto afecta seriamente a estas instituciones, en el sentido de que con esta recaudación las municipalidades brindan servicios, ya sea servicios de limpieza, servicios de seguridad, en algunos servicios administrativos. En este caso, el gobierno nacional ha tenido que socorrer a las municipalidades, ha dispuesto recursos ordinarios para todas las municipalidades, para que las municipalidades puedan pagar al personal de servicio de limpieza, para pagar al sereno, para pagar algunas unidades administrativas elementales. En ese aspecto, esa asignación de recursos ordinarios no es suficiente, no cubre la demanda que debía atender a toda la ciudadanía. En ese aspecto, creo yo que el gobierno nacional debe ser más consciente y desembolsar mayores recursos a estas instituciones para que como institución municipal podamos cubrir las demandas de la ciudadanía. Es cierto, hay una percepción de parte de los ciudadanos que todo lo está haciendo el gobierno nacional, pero también esos ciudadanos esperan algo de las municipalidades. Y en ese aspecto no han tenido más papel protagónico que hacer la repartición de las canastas. Y la repartición de las canastas ha sido una medida muy cuestionada, además de ser muy populista, no ha cumplido ¿no? la satisfacción de la gente. Y en algunos casos ha habido malos manejos de algunas autoridades y esto ha llevado a deslegitimar a algunos alcaldes, regidores y consejos municipales. En este aspecto lo que tendría que manifestar Michael es de que debe haber una mayor coordinación entre las municipalidades, el gobierno regional y el gobierno nacional, para que de manera conjunta podamos nosotros enfrentar este grave problema de sanidad en el país. De lo contrario, cada uno va a hacer sus acciones muy divorciadas, muy separadas de las otras instituciones y no va a haber esa articulación que todos queremos. La pandemia ha desnudado la crisis, el fracaso del proceso de descentralización. Y uno de sus productos es esa falta de coordinación que ustedes mencionan, lo cual a su vez ha traído como consecuencia la desconfianza del gobierno central
en la remisión de funciones a los gobiernos locales, como mencionaba Aarón. Ello, a su parte, ha generado la paralización de muchas instituciones municipales, lo cual se ha traducido en una reducción de la recaudación tributaria. Sin embargo, ha habido ciertas transferencias, fundamentalmente en el caso de las canastas para las familias más vulnerables. Y ello ha sido fruto de muchos cuestionamientos, muy relacionados al tema de la corrupción. En este contexto tan difícil, en los cual las municipalidades se encuentran en crisis también, ¿cómo poder fortalecer la labor de fiscalización? Porque definitivamente hay dinero, se están ejecutando ciertas acciones y corre dinero de por medio. ¿Cómo poder reforzar esa fiscalización desde los consejos municipales, desde los ciudadanos, para efectos de que el mayor de los esfuerzos sea destinado a la atención de la pandemia? Muy bien. Me parece muy interesante este planteamiento porque, por ejemplo, a la primera, segunda semana de la cuarentena, por ejemplo, yo era de los que creía que los consejos municipales no tenían manera de funcionar porque el Decreto Supremo 044 no establecía que los consejos municipales fueran una actividad esencial de los gobiernos locales. Sin embargo, pasa el tiempo y te demuestra que es todo lo contrario, ¿no? De que se requiere sumar esfuerzos a nivel de fiscalización. En ese sentido, considero que los consejos municipales deberían de establecer mediante un acuerdo la creación de un consejo de fiscalización o una comisión de fiscalización acerca de todas las actividades que recaigan en acciones de prevención, contención y reactivación de su jurisdicción sobre el tema del COVID, ¿no? Y observar cómo se está gastando, en qué se está gastando, y todo ese material informativo tiene que ser lo más transparente posible. En estos momentos donde el mundo digital, la virtualidad se está convirtiendo en la normalidad de las acciones público-privadas, el portal de transparencia debería ser mediante una ley una exigencia para todas las municipalidades en el país, para las más de 1.800, porque hay realidades, ¿no? Sobre todo de municipalidades de carácter rural, de categoría E, F, de que están ajenas y que no tienen su portal de transparencia, entonces no pueden publicar toda la información. Y a esto me parece que un acompañamiento enorme, ¿no? Habría que ver las calificaciones institucionales que tenga la Contraloría para poder hacer este acompañamiento y control concurrente a todas las municipalidades del país, de tal forma que por lo menos el tema de la corrupción lo tengamos a un lado y no sea un tema de agenda de la discusión vecinal. Porque cuando tú estás frente a una crisis como esta y colocas la corrupción como otra crisis, ningún gobierno pues va a poder sobrevivir ante esta suma de crisis, ¿no? Y hay una crisis económica, hay una crisis sanitaria, se suma la corrupción, se convierte pues en un caos administrativo y de eso obviamente que se va a querer colgar el gobierno central para decir, bueno, yo absorbo esta competencia porque tú no tienes la capacidad de administrar la situación. Y para concluir, justo Oscar en la antesala hacía una reflexión a la reunión que tuvimos ayer y hace unas 2 semanas se hizo viral este artículo que se llama El martillazo y el guayno, y entre las muchas cosas muy interesantes que plantea el señor que escribe esto, Ray Yasser, es de que la siguiente etapa de la cuarentena es de que ingresemos a una administración de la crisis por parte de los gobiernos regionales, pero también de los distritos, como podría ser sobre todo el caso de Lima. Lo que quiere decir que para asumir esta nueva etapa de la crisis, pensar en el segundo tiempo, tenemos que darle todo el apoyo administrativo, político y presupuestal a las municipalidades del Perú. Porque esta mirada, ¿no? Tan centralista, tan limeña, y ni siquiera limeña, sino tanto de la Plaza San Martín o del Palacio
de Pizarro, resulta ser ya una contradicción, ¿no? Hay, por ejemplo, condiciones geográficas que te dice, en el caso de nosotros que estamos en el Cusco, de que asumir la crisis del COVID-19 no es igual pues que en el norte o en la parte amazónica. Tiene otras dinámicas, otros factores de contagio. Entonces, más que todo, tendríamos que ver la parte económica. Así que, a mi juicio, hay que potenciar, sí, la fiscalización. El Consejo Municipal tiene que cumplir un rol fundamental. Las municipalidades tienen que tomar la decisión mutua, ¿no?, de transparentar lo más que se pueda y ser eficientes en el gasto. Y me parece que sí, la Contraloría tiene que ampliar su servicio de fiscalización funcional. Y en esta segunda etapa, donde las cuarentenas van a ser focalizadas, hay que relanzar la municipalización, porque la mirada centralista obviamente va a llevarnos al fracaso. Así es totalmente cierto lo que acaba de manifestar Aaron. A eso yo quiero agregar algo muy importante. Todo control de acto de fiscalización debe estar muy seguido de la mano del tema del acompañamiento ciudadano. El control ciudadano es muy importante en este tipo de actos. En la institución donde yo laboro, hemos tenido que convocar al frente de defensa para que ellos también sean testigos de cuántas canastas estamos adquiriendo, a qué precio estamos comprando y a quiénes se va a distribuir. Y esto acompañado también con la subprefectura, la Policía Nacional del Perú y también un representante de la Iglesia. Este tipo de actos ayuda a transparentar la distribución de las canastas, pero esto no se ha visto a nivel nacional en todas las municipalidades. Ha ocurrido que en algunos casos no han convocado a la sociedad civil, no han convocado a otras instituciones que podían colaborar con la distribución de las canastas y de manera muy casi independiente, a su libre criterio, han distribuido las canastas, sin saber con exactitud a cuántos kilos están distribuyendo o cuántos tarros de leche, o tampoco saben a qué ciudadanos van a entregar. Entonces, esto de alguna otra manera deslegitima a la autoridad. Y algo que manifestaba Aaron Medina con respecto al tema del control de la institución de la Contraloría de la República. Es cierto, en esta actividad del reparto de las canastas sí ha habido presencia de la Contraloría General de la República, desde antes de la adquisición, durante la adquisición de los productos y también durante la distribución de las canastas. Pero ha sido un acompañamiento no permanente, pero de alguna otra manera ya ayuda para los temas de rendición de cuentas, porque finalmente a nosotros, por ejemplo, como institución, lo que nos piden son las actas de declaración jurada de todos los beneficiarios que han recibido las canastas. Y algo muy importante que quiero manifestar, Michael, es el tema que es muy importante de la descentralización. Hoy todas las municipalidades del Perú dependen del gobierno nacional. Cada mes o cada primer trimestre o segundo o tercer trimestre, todas las instituciones municipales esperan el desembolso de recursos del gobierno nacional. Y en algunos casos, cuando se hace esta distribución de recursos de manera muy inmediatista cada trimestre, genera una dependencia del gobierno nacional. Entonces, creo yo que el gobierno nacional debe hacer un desembolso anual para que de esta manera, casi de manera independiente y con mayor autonomía, la municipalidad pueda gestionar sus propios recursos. Porque en la actualidad, por ejemplo, lo que nosotros hemos vivido estos días es que las municipalidades no tenían presupuesto para pagar a los serenos, no teníamos presupuesto para pagar a los servidores de limpieza y algunos personales que están trabajando en temas de asistencia social. Entonces, generar esta dependencia es peligroso, porque de alguna otra manera no se siente el tema de la descentralización. Si queremos que de verdad funcione la descentralización, los niveles de desembolso de parte del gobierno nacional deberían ser por lo menos cada semestre o en el mejor de los casos deberían ser anuales.
Caballeros, no quiero desaprovechar la oportunidad de que ustedes están transmitiendo desde la bella ciudad del Cusco. ¿Cuál es el panorama general? ¿Cómo ha actuado el gobierno local, sea provincial o distrital, frente a la pandemia del COVID-19 y a su vez frente a otros desafíos sanitarios que han tenido hasta hace poco? Por ejemplo, el dengue en la provincia de la Convención. ¿Cuál ha sido el nivel de trabajo que han tenido los gobiernos locales en esas jurisdicciones? Bueno, a nivel sanitario, yo diría que las capacidades en todas las municipalidades de la región del Cusco son bastante limitadas, ¿no? Por ejemplo, hablando del tema del dengue, esto es prácticamente una experiencia repetida durante hace mucho tiempo y yo no observo que la municipalidad de la Convención, que digamos sería la municipalidad provincial más representativa en atacar esta pandemia, ¿no?, que tenemos acá en la región y en toda la Amazonía nacional, ya tenga establecido un protocolo mínimo, ¿no? Un plan de acción para la época en que aparece esta enfermedad. No hay eso. Siempre, más bien, hay una asimilación a las disposiciones que tiene la Dirección Regional de Salud y la gente también ha entendido que a quien hay que reclamar es al gobernador regional y al ministro de Salud y no tanto al alcalde. Eso hace que la población en general esté dejando de ver a los alcaldes y a los gobiernos locales como entes que pueden solucionar los problemas. Entonces, hay un proceso de desgaste de la institución municipal. Para el caso de Cusco, ¿no?, la provincia de Cusco, donde yo tengo alguna experiencia, además soy acá en la ciudad, es que no veo que exista una interpretación pertinente desde el lado político de lo que estamos viviendo. Primero, porque a nivel sanitario no se ha visto más que la recolección de los residuos sólidos. Se ha querido hacer algunos reajustes al servicio de transporte público, pero cometiendo los errores que ya se dieron en Lima y que fueron noticia nacional. Si es que el transporte público se ha convertido en un nuevo foco, ¿no?, de contagios, ¿cómo se le puede ocurrir a la autoridad municipal restringir los horarios, haciendo que la gente se aglomere? Habría que hacer un estudio y ver si los últimos contagios en estos 2 últimos días, que han sido de 100 nuevos casos de COVID-19, en qué lugares se han contagiado, ¿no? Y lo otro es las restricciones con poca visión que ha existido a los mercados de abasto. Es decir, tú ves las noticias de las cadenas televisivas y radiales nacionales y acá en Cusco están cometiendo los mismos errores. Ahora, la municipalidad del Cusco tiene un factor que además lo limita más, de que es que tiene al teniente alcalde o primer regidor como alcalde ahora de la municipalidad, lo que lleva a una crisis política y a un conflicto de poderes interno que existe en el Consejo Municipal, se da en el ambiente político de la oficina de alcaldía y que impide que pueda tomar direcciones administrativas contundentes en los trabajadores municipales. Es decir, a la crisis que ha venido como epidemia hay que añadirle la crisis política como consecuencia de la suspensión del alcalde que fue sentenciado por actos ilícitos y ya con una sentencia de segunda instancia. Es decir, la Municipalidad de Cusco en estos momentos me parece que está impedida de hacer algo más por esta gran crisis que está sufriendo a nivel político. Y más allá de eso, lo que no están interpretando es de que la crisis del COVID tiene 2 ángulos muy claros, ¿no? La parte sanitaria y la parte económica. Prácticamente el 60% de las actividades económicas del Cusco como ciudad depende del tema turístico. Es decir, tiene una economía muy centralizada en los servicios turísticos. Y el turismo, obviamente que este año no va a tener mayores ingresos, por más de que sea gratuito el ingreso a los sitios arqueológicos, ¿no? Y de los casi 4 millones que llegaban al Cusco anualmente, no va a llegar esa cantidad. Y por ende, se están estimando que el 25 al 30% ya han perdido sus trabajos. Y esto tiene una consecuencia en que la cadena de pago
que tanto el Banco Mundial, el Ministerio de Economía, el BSR, quería que se proteja en el Cusco, se ha roto. No, prácticamente no existe. A eso habría que sumar que los mercados, en su 50% que tiene que ver con la expedición de comida, también han dejado de trabajar. Los taxis han dejado de trabajar. Ahí estamos hablando de un universo de más de 30.000 personas, sumado a su familia, sobrepasan los 100.000. Mis cálculos es de que de las 300.000 personas mayores de 18 años, en estos momentos, casi 150.000 ya se ven restringidos, limitados en sus accesos económicos. Y eso es un gran problema y me preocupa porque ya son 67 días que estamos en esta cuarentena y no se ve un rastro de que exista un plan de contención y reactivación económica. Que por más de que esto, digamos, sea una competencia principal del gobierno nacional mediante sus ministerios, pero la Municipalidad de Cusco, en su calidad de una institución tan fuerte desde el punto de vista administrativo, tan importante desde el plano político, tiene que tomar algunas medidas. Tiene que ver cómo va a aliviar los problemas de carácter económico a causa de la desactivación del servicio turístico. ¿Qué va a hacer por la ausencia del gasto público que ha manifestado Oscar? Un dato importante es de que nosotros como municipalidad recibimos aproximadamente de 20 a 25 millones de soles por el vuelo turístico. Que el próximo año no van a ver, obviamente, porque ya no hay vuelo turístico. Como RDR, recaudaciones propias de nosotros, son más o menos la misma cantidad. Eso quiere decir que nuestro presupuesto que nosotros podemos autorrecaudar se va a caer en casi un 70%. Ahora, la caja municipalidad que entregaba de 12 millones a 20 millones, dependiendo de la decisión de la Junta de Accionistas, también se va a ver limitado por parte de la municipalidad porque hay mucha gente que vive porque tenía restaurante y quería su restaurante hacerlo más grande o su agencia de turismo también quería hacerla crecer y no va a poder pagar sus letras a la caja municipal, ese dinero tampoco va a ingresar. Ahora, lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas es que para el próximo año el Foncomún también se va a restringir y por eso está empezando a hacer algunas transferencias y ese dinero también no lo vamos a ver. Y un dato más que me preocupa demasiado es que el 30% de los commodities para este año han sido reducidos en su precio. Entonces, la condición económica de la ciudad de Cusco, claro, también hay una condición general regional, va a ser bastante fuerte. Entonces, si me permiten dar una solución, es, creo, un momento en el cual tiene que aparecer la gran obra pública, ¿no? Hace mucho tiempo, yo recuerdo desde las épocas universitarias, con Oscar y otros amigos de la juventud política, decíamos las obras emblemáticas que requiere el Cusco, ¿no? La canalización, el salvataje del río Guatanay, el aeropuerto internacional de Chinchero, la planta de recolección de residuos sólidos que tendría que ser en un sitio sostenible ambientalmente, la vía expresa para poder darle una mejor movilidad al Cusco. Se habla también de la implementación de una movilidad que tenga como columna vertebral ya un tren, ¿no? Entre otras obras tan grandes que como obra pública tiene utilidad en el tiempo, pero además va a generar trabajo. Hay que pensar a esos 30.000 guías o personas que se dedican directamente con los servicios de viaje turístico, ¿dónde van a trabajar? Y que son ciudadanos que viven en el Cusco. Bueno, en general, todas estas ideas me hacen entender de que la Municipalidad de Cusco lamentablemente parte de un mal diagnóstico, una mala interpretación frente a la coyuntura que le está llevando a perder totalmente la brújula sobre qué hacer en esta situación. Continuando con lo manifestado por Aaron Medina, que prácticamente ya ha hecho un gran resumen de todo lo que también tenía que decir, es de que el gobierno local no ha reaccionado de la manera más inmediata posible. Quien ha reaccionado de manera muy inmediata, creo que en este caso ha sido el gobierno regional. Es por eso la razón de que en la ciudad del Cusco no hay mucha cantidad de contagiados. El número de fallecidos en la ciudad de Cusco a causa del COVID llegan a 8.
y esto se puede interpretar de que estos 8, 3 de ellos son extranjeros, son turistas, y los demás son personas que tenían ya una patología, ¿no? Que ya debilitaba su sistema inmunológico y esto ha contribuido en el tema de su deceso. Con respecto al tema de la gestión de ciudad, es cierto, no ha habido mucha presencia de la municipalidad, ha habido una mala gestión de los mercados. Los primeros días de la cuarentena se ha visto cómo se ha abarrotado los centros de abastos, ha habido una mala gestión también del tema del comercio ambulatorio. Al ver de que muchos mercados se habían cerrado, ¿qué hicieron los ambulantes? Tomaron las calles y en ese aspecto la municipalidad no ha tenido mucha participación. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con el tema de la distribución de las canastas. No ha llegado a su gran mayoría, ha habido un grave malestar y hay un tema de descontento popular de parte de todos los ciudadanos cusqueños con el actual alcalde. Esto contribuye a la mala gestión también y al desgobierno que hay en la municipalidad. Tenemos un consejo municipal que se ha divorciado también del alcalde. Por esa parte no tenemos un futuro muy promisorio que digamos, no tenemos muchas esperanzas favorables, porque también, como ya dijo Aaron Medina, los niveles de recaudación van a bajar. Cositú no va a tener el mismo apoyo de ingreso a la municipalidad, la caja municipal tampoco va a contribuir con los millones que nos tenía acostumbrados en el tema de contribución a la municipalidad, y lo propio también va a pasar con el tema de recaudación. Y más aún todavía, la ciudad del Cusco depende mucho del turismo, y en ese aspecto creo que ya deberíamos apostar por un tema de la diversificación productiva, de la diversificación de la economía. Solo eso va a poder ayudar a recuperar nuestra economía en la ciudad del Cusco. Estimados amigos, quiero agradecer a Aarón Medina y a Óscar Cáceres por su gentil participación en este programa y quiero sintetizar todas las intervenciones con el siguiente símil. En un partido de fútbol no gana el equipo que tiene al goleador, no gana el equipo que tiene el mejor volante, gana el equipo que trabaja de manera más coordinada. Pasemos este símil al Estado. En el combate de la pandemia no va a ganar aquel que más habla, no va a ganar aquel que pueda tener un mejor protagonismo. Se va a ganar este partido siempre y cuando todos los actores trabajemos de forma coordinada. Si bien es cierto, esta pandemia ha desnudado el fracaso de la descentralización, pues que sea justamente esa constatación lo que más adelante nos ayude a reevaluarla, repensarla y formular todas las estrategias para que funcione. Les agradezco nuevamente y estamos viéndonos la próxima semana con un nuevo tema de interés. Hasta pronto.